¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Hola, hola. Buenas, ¿cómo andan? Hola, compañeros. Hola, Gaby. Hola, Emi. ¿Cómo va? Buenas. Bueno, hoy damos inicio a este nuevo episodio de Biodescodificación desde cero y venimos hablando un montón de cosas hasta ahora. Ya es nuestro 9º episodio, así que hay un montón de temas que ya estuvimos trabajando, donde venimos diciendo cosas en relación a las enfermedades y ciertas maneras de ver la enfermedad de la biodescodificación, pero hoy nos gustaría ya como definirlo, ¿no? ¿Cómo ve la biodescodificación las enfermedades? Esta mirada, ¿cuál es la mirada que tiene en relación a las enfermedades o por lo menos a las llamadas enfermedades? Luego explicaremos por qué lo vamos a decir así. Así que quisiera ya que arranquen a contar. Me desligo del tema y que lo hablen ustedes. Bueno, cuenten, a ver. Bueno, arranca vos, Emi, dale. Bien, está bueno, Gaby, esto que traes o de las llamadas enfermedades. Desde la biodescodificación, lo cierto es que de hecho la biodescodificación empieza, ¿no?, estudiando síntomas físicos, desde un estudio de síntomas físicos y desde una mirada en donde los síntomas físicos tienen una relación directa con momentos bien específicos, como bien hemos dicho en otros podcasts, en otros capítulos, bien específicos que son milésimas de segundos en donde la persona, bueno, recibe lo que llamamos un shock, alguna situación que le es choqueante, en general con estas características de ser inesperada, de que en el momento no tiene recursos y también de que es vivido en soledad. Ya hemos hablado un poco sobre esto, solo remarco de nuevo algunas características. El punto es que lo que se ha estudiado, partiendo sobre todo de los primeros estudios de Hammer, es que de hecho esos momentos de shock, bien, impactan en ese preciso momento a nivel del cerebro, a nivel de síntomas y a nivel de la conducta. O sea, hay un cambio transversal en la persona y hay un cambio bien visible respecto a todo esto en ese instante. A partir de ahí, lo que se activan son justamente programas biológicos mayormente de supervivencia, algunas decisiones que toma nuestra biología para salir adelante de eso. Pensémoslo, y cuando hablo de supervivencia, pensemos en que de hecho es nuestra parte más animal y estamos pensando en que cuando alguien vive una situación así, con estas características, las primeras opciones son o el escapar de eso o el contraatacar eso. Este sería como el primer punto. La cuestión es que cuando hablamos de enfermedades, en realidad tiene que ver con mecanismos de adaptación que hace nuestro cuerpo en función de lo que la persona esté viviendo y sobre todo no de lo que esté viviendo, sino de cómo lo esté viviendo, cómo es la experiencia interna de esa persona. A partir de ahí es que la biología, bueno, toma decisiones. Emi, esto de la biología que va tomando las decisiones, esto que traes de la supervivencia, ¿sí? Esto es como bien básico, ¿no? Entender que hay ciertos programas biológicos que corresponden a esto que ya habíamos llamado inconsciente biológico, porque estos programas biológicos funcionan más allá de nuestra conciencia. Frente a un evento, comienzan a funcionar en un modo adaptativo que sería como de emergencia. Entonces, estamos hablando de adaptación, de programación, estamos hablando de una configuración que cambia cuerpo y conducta, ¿no? Bueno, vamos a ir trayendo todas estas cuestiones. Voy a hacer un raconto de todo lo que hemos estado hablando como para poder condensarlo, si me es posible, ¿no? Por supuesto. En tanto
hablábamos de conflictos en uno de los podcasts y los conflictos los habíamos básicamente dividido en 4 secciones importantes. Uno era específicamente el de supervivencia, otro es de ataque-defensa, otro que tenía que ver con la aptitud, con me siento apto, no estoy posibilitado para algo o no. Y la otra cuestión conflictiva fundamentalmente es relacional. ¿Sí? Tiene que ver con los vínculos, con cómo me vinculo con el mundo, básicamente, pero específicamente con las personas que comparten mi manada, volvemos a traer esta palabra que a mí en lo personal me gusta mucho, mi manada inconsciente, mi manada familiar, mi manada de amistades, socios, bien, esas relaciones más importantes. Entonces, a partir de estos 4 digamos, modos de configurar un conflicto, reacciona nuestra biología y tiene una manera absolutamente inteligente de ir adaptándonos. ¿Sí? Entonces, acá la palabra adaptación es maravillosa para comprender que cuando tenemos un síntoma, en realidad nos cambia la mirada de comprender que ese órgano ha estado haciendo un trabajo para nosotros, adaptándonos frente a un evento que fue un conflicto. Ahora, también lo que quiero traer es esto del mundo emocional, ¿no? Porque ya también habíamos estado hablando de qué pasa con las emociones inconscientes. Esta relación que ya hacemos todos prácticamente, que ya es común hablar de que una enfermedad está relacionada con el mundo emocional, con el estrés, con los nervios, como quieran llamarlo, ¿sí? Y acá es donde nos gustaría dejar más claro esta hilación de cómo la enfermedad está involucrada la emoción, perdón, está involucrada en lo que llamamos enfermedad. No sé, Emi, si querés vos decir algo al respecto. Sí, de hecho, respecto a esto de las emociones, ¿no? Pensemos lo siguiente, que estamos hablando justamente de mecanismos y reacciones que se pueden ver como automáticas. Decisiones que toma nuestro inconsciente biológico en función de esto, de preservarnos, porque la realidad es que la principal función del inconsciente es esa, es preservar la vida, es asegurar la vida nuestra y de nuestro grupo, ¿no? De nuestras personas. A partir de eso, por supuesto que lo que se activan son emociones, que tienen una función respecto a esto, ¿no? Digo, y solo dar algunos ejemplos, si hablamos de la ira, bueno, la ira me va a llevar a prepararme para atacar, ¿no? O el miedo, bueno, a que pueda huir. Pero en definitiva, si lo miramos a nivel orgánico, lo cierto es que hay una diferenciación. El cuerpo entra en estrés para poder tomar salidas, desde una acción, desde acciones. Luego, cuando estamos pensando en síntomas físicos, ¿no? Esto que estoy hablando de entrar en estrés y salir de estrés es medio como que en realidad nuestro cuerpo está formado e inventado, ¿no? Diseñado, en realidad sería la palabra, para que uno entre en estrés y salga de estrés a lo largo del día. Cuando hablamos de síntomas y cuando se presentan síntomas, estamos hablando en realidad de programaciones que son de emergencia, que son de situaciones bien puntuales en donde de alguna forma el límite de estrés tolerable a nivel inconsciente, bueno, es rebasado, ¿no? Es superado. Y ahí es cuando justamente aparecen síntomas físicos. Y un dato bien importante de esto es tener presente que el síntoma físico, ¿no? O la gravedad, muy entre comillas, pero del síntoma físico, va a estar directamente relacionado al nivel de estrés que la persona vivió, al tipo de impacto que la persona vivió y cómo lo vivió internamente. Para que podamos entender lo siguiente, que en realidad por eso hablamos de mal llamadas enfermedades, ¿no? Desde la biodescodificación, porque en realidad, mirado desde esta óptica, estamos pensando en mecanismos que tienen muchísimo sentido en función de adaptarme a lo que yo pueda considerar amenazante respecto de cómo yo miro el mundo, de mi percepción individual, por supuesto atravesada por mis experiencias anteriores, por las experiencias de mis anteriores, en mi árbol genealógico, de mis padres, de mis abuelos,
Y a partir de ahí es que se toman estas decisiones como en automático. Estaba pensando en un ejemplo mientras los escuchaba. Por ejemplo, frente a un animal peligroso, supuestamente, entre comillas, un león, ponele, ¿no? Nosotros podemos estar frente a un león y no va a ser lo mismo si yo soy un domador o si soy un cuidador, un experto, cuidador de ese tipo de animales. Me dedico a eso, he estudiado, sé cómo manejarlo, tengo las herramientas, es mi vocación, amo estar con los leones. Entonces, la forma en que yo voy a estar frente a ese animal va a ser una muy distinta a una persona que nunca en su vida vio a un león y de golpe se enfrenta al león. Entonces, lo que va a sentir ahí uno y otro va a ser diferente porque es distinto lo que trae. Entonces, el que no lo conoce probablemente sea un susto tremendo el que se va a llevar, porque ¿qué va a pasar? No va a tener cómo actuar, tiene en su bagaje, digamos, de conocimientos que es un animal peligroso, que le puede hacer daño, ha visto seguramente alguna imagen de leones comiéndose a otros animales o mordiendo a alguien. Ve su dentadura y la ve como súper recontra peligrosa, cosa que el experto en eso obviamente no. Entonces, eso es lo que decimos cuando decimos que la película que nos contamos, lo que traemos, ¿no? Lo que trae nuestra mente cuando nos enfrentamos a eso. Y ahí es donde va a reaccionar tanto, por un lado, nuestra emoción, porque eso decir, estoy frente al animal peligroso, hace que la persona sienta el miedo, sienta la emoción de miedo, pero que el cuerpo también necesite activar todo un mecanismo para poderse defender de esa situación. Clarísimo, clarísimo. Emi, dale. Sí, y pienso, Gaby, como justamente, ¿no? Porque lo estamos viendo en esto, como en la presencia de un león. Y hay algo que sí que es bien interesante, ¿no? Y que se escucha mucho, que digo, alguien está con un síntoma físico, ¿no? Y va a un especialista, que se llama, no sé, porque tiene una gastritis o algo por el estilo, y la respuesta es, estás con estrés, ¿no? ¿Con estrés de qué? Laboral. Bien, y si miramos esto, ¿no? En realidad, si yo tengo un trabajo, ¿no? Y que es un trabajo que vengo sosteniendo durante muchos años y que de alguna manera ya entendí las rutinas y que de hecho ya he pasado por situaciones, qué sé yo, o con clientes o con cosas que han pasado y fui tomando mecanismos como para salir adelante de eso. En definitiva, tengo recursos para eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón por la cual ahora me encuentro en estrés? Y ahí es donde nosotros vamos a indagar, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, que ahora tenga un jefe o una jefa que de repente por alguna razón me está tratando mal, por ejemplo, ¿no? Y eso en realidad no era parte de mi esquema de mi trabajo. En esos puntos es justamente en donde nos posicionamos a mirar. En lo que viene también, como... perdón, que también Dale. haya situaciones por fuera, o sea, te dicen el estrés porque trabajas mucho, pero puede ser que ese estado en el que estás sea con situaciones que están por fuera del trabajo. Pero, por ejemplo, no sé, te estás llevando mal con tu pareja y te pones a trabajar mucho más, trabajas más, te pones más tareas para no estar por ahí. Entonces, parece que estás estresado por el trabajo, pero en realidad es otra la situación. Y estos son los puntos donde viene a ver la biodescodificación, para ayudarte a tomar decisiones que te saquen de esa situación en la que estás, o por lo menos que puedas resolver esa situación, ¿no? No sé si... Bien. Sí, sí. Esto es como el diálogo que ya empezamos a tener con nosotros mismos cuando estamos frente a un síntoma. La cuestión es más, también hay una profundidad a la cual se llega en una sesión de biodescodificación, que es la siguiente. Para lo cual también tenemos la herramienta de la programación neurolingüística y el árbol genealógico. Que es, bueno, sí, estoy estresado, tengo gastritis porque estoy estresado. O sea, eso, y me genera un peso más. Tengo otro estrés más de estar estresado, ¿sí? Y de que mi estrés me está causando la gastritis. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tengo una emoción, ¿sí? Que hay una emoción de que estoy irritado por o mi pareja, y entonces me voy a trabajar, o me voy a trabajar y está mi jefe nuevo que
¿sí? No reconoce mi jerarquía en el trabajo, por ejemplo, ¿sí? O los años que tengo de estar trabajando acá y viene a decirme cómo se hacen las cosas, ¿ok? Entonces llego a mi casa y bueno, el día siguiente estoy con una gastritis. Y eso es emocional, eso sí, ya sabemos. Ahora, esa emoción, ¿qué se hace? Dentro del enfoque de la biodescodificación hay técnicas para gestionar la emoción. Pero la pregunta es, ¿qué me provoca la emoción? ¿Es el jefe? ¿O es esto que decía Gaby de cómo veo al león? Entonces, eso de cómo veo al león, cómo veo al jefe o cómo veo a mi pareja, ¿sí? Es lo que se empieza a silvanar, a mirar, a entender desde el punto de vista de que vengo de una genealogía, vengo de un sistema de creencias, vengo de un sistema de condicionamientos, y entonces finalmente terminamos con que tengo un síntoma, ¿sí? Que está asociado a una emoción, ¿sí? Pero esa emoción ha sido, digamos, despertada o actualizada a través de un evento que que me trae, o sea, que me despierta. Gracias, que es interpretado. Absolutamente, gracias. Eso quería decir. Claro, que es interpretado por mí en base a todo esto que soy, que traigo, que tengo, ¿no? Estos primeros años de vida tan importantes de nuestra propia historia personal, donde absorbemos todo lo que nos enseña el mundo. Y después eso lo absorbemos en función de lo que aprendieron nuestros padres, nuestros abuelos, etcétera, etcétera. Y ahí traemos un montón de información. Nosotros podemos desde ahí interpretar al león, interpretar a la situación que nos está pasando, y ahí es el punto donde hay que desarmar y sacarle la... Si hay algo, digamos, que tiene las sesiones de biodescodificación, es que uno sale de la posición de víctima por un lado y de culpable por el otro, ¿no? Porque no es que, entonces como vos estás malinterpretando, porque ahora hablé... Claro. Vos estás malinterpretando esa situación. No. A ver, no vamos a trabajar desde ahí, vamos a trabajar desde cómo es este sistema de interpretación y acomodar lo que sea necesario para tomar las decisiones correctas para poder interpretar las cosas de una manera que no sea tan nociva para nosotros. Exacto, y otro detalle más, que es que no le vamos a decir cómo tiene que interpretar el mundo, ¿no? Tal cual. Y otra cosa es que creo, hay una frase que para mí esto lo resume maravillosamente, que es, ¿qué quieres? ¿Ser feliz o querés tener razón? ¿No? Entonces, no es que vamos a decir cómo se debiera interpretar el mundo, sino que siempre la guía desde donde escuchamos a otro ser humano es ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Y que ese recurso también lo vamos a encontrar en él. Lo que él está necesitando, también la respuesta está en la persona, no estaría en nosotros. Entonces ahí por eso es solo un acompañamiento. Y para mí es fundamental esto, ¿no? Decir, bueno, a ver, tendrías que ver el mundo de esta manera para no enfermar. No, gracias. Y ese es el arte, es ese arte de estar tan conectado de inconsciente a inconsciente que uno puede empezar a... y el trabajo también es mutuo, yo aviso, es mutuo y yo lo agradezco mucho. Yo solo a forma de tip, ¿no? Porque me acordé de una cosa que está buenísimo, digo, como justamente para quien está escuchando, se quiere llevar algo, más allá de que está buenísimo porque ahora probablemente están entendiendo mejor, ¿no? En cómo lo miramos de la biodescodificación, me gusta pensarlo de un lugar práctico, ¿sí? Y hay una lección de un curso de milagros, que no voy a hablar que es un curso de milagros, de última busquen en Google que es un curso de milagros, pero que dice así, ¿no? Que dice que es la lección número 5, que dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo, ¿no? Y eso es un trabajo que haces todo un día entero de tu vida. Entonces, digo, para que lo empiecen a mirar, ¿sí? Que es, creo que estoy disgustado porque pasó esto o porque en el trabajo, pero nunca estoy disgustado por la razón que creo. En realidad, digo, a lo que uno va llegando es que no sé bien por qué estoy disgustado, por ejemplo. Pero eso abre el acceso a que uno pueda mirar más posibilidades y no quedarse con la idea de que lo que me está sucediendo es porque esta persona es de esta manera o porque yo funciono así o porque estoy parado. No, digo, no
nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nada, quería compartirlo como tip. Bueno, muy, muy lindo, muy interesante este tema. Esperamos que nos comenten, que nos digan, que nos pregunten cosas que podamos seguir charlando y hablando de las cosas que le interesen. Y bueno, nos escuchamos la próxima. Por mi parte me despido, compañeros. Gracias, adiós, nos vemos. Hasta la próxima.